Bien, continuando con la lista de videos relacionadas con hojas de cálculo, puntualmente Excel y análisis de datos. Antes, yo sé que tenemos afán para ver tablas dinámicas. Es importante también entender por qué vamos a comenzar el curso de Excel viendo tablas dinámicas, cuando realmente uno recibe datos y primero los organiza, los limpia y hace muchas cosas antes de analizarlos. Pero en este caso queremos comentar que vamos a ver tablas dinámicas porque es una forma muy interesante de aprender el Excel, de aprender la analítica de datos. Es quizás muy interactiva y también hasta intuitiva. Nos va a permitir enfocarnos y engancharnos con el tema. En ese caso, antes de verlo, vamos a hablar de flujo de los datos. Recordando antes que este video hace parte de una lista de videos en los que estamos trabajando el tema. Entonces, el flujo de datos, ¿cómo es? Resulta que cuando tenemos datos es porque de atrás o hacia atrás hay una serie de procesos importantes que se han vivido, sea que hayas recopilado los datos con un cuaderno y un lápiz recogiéndolos en la calle o en una empresa o en una oficina, o también en la actualidad se vive mucho que los datos se recopilan a través de aplicaciones, de herramientas de servicios web, de aplicaciones empresariales, de muchas herramientas. También puede ser a través de papel y lápiz, o también, si has notado, tu celular recopila muchos datos tuyos que finalmente se hace a través de lo que llamamos aplicaciones. Todos esos datos, si no es en papel, pues terminan siendo organizados y almacenados en una base de datos. Si los estás recopilando en papel, pues si quieres darle un uso ya más tecnológico, tendrás que tabularlo en una hoja de cálculo y guardarlo o en otra herramienta que te permita tabular los datos para finalmente guardarlo todo en una base de datos cuando hablamos de muchas tablas o en una hoja de cálculo que repose en un servidor o en un computador o en un data lake, que también lo llaman, ¿cierto? Que sería como un lago de datos. En fin, almacenar esos datos. Y luego almacenar esos datos, cuando hablamos de muchas tablas de datos que se relacionan, estaríamos hablando de base de datos. Y entonces, cuando tenemos ya datos almacenados, tú puedes hacer una consulta y decir, quiero volver a mirar esos datos para analizarlos. Y ahí es donde entonces comienzas a hacer el proceso de, primero incluso antes de visualización, esto que sale acá como un martillito, que sería organización de los datos. Incluso se supone que antes de almacenarlos los organizas, pero a veces pasa al revés, se almacenan y luego los depuras, los limpias y luego pasas al proceso de visualización de los datos a través de un análisis de datos que permita desarrollar informes útiles para las empresas o útiles para una persona para la toma de decisiones. Acá en la siguiente diapositiva lo representamos un poquito más estático, no tan dinámico en cuanto a que no es un GIF que se esté moviendo. Y en ese caso, entonces mencionamos la recolección de los datos, que muchas veces tan pronto se recopilan los datos pasan a ser almacenados en bases de datos cuando son muchas tablas, o a veces pasa que los recopilas, los consolidas en tablas de datos y luego esas tablas de datos ya las llevas a bases de datos. Cuando tienes esas bases de datos, entonces ya las tienes almacenadas, muchas veces te va a interesar hacer un análisis de ellos. Entonces vas a querer volver a tener esos datos que están en bases de datos, en diferentes tablas que se relacionan, vas a querer tener una tabla de datos de toda esa base de datos. Repito, una base de datos corresponde a algo así como un resumen a una serie de tablas de datos que se relacionan. Entonces puede ser que tú quieras una tabla de datos que sea el compendio de varias tablas o el resumen de varias tablas para luego organizarlo, hacerle una limpieza o ajuste. Repito también, puede ser que esa limpieza o ajuste se haga desde el mismo momento de recolección y antes de almacenarlo. Pero bien, también es importante aprender de esa limpieza o ajuste, lo estaremos haciendo mucho más adelante. En este canal también puedes encontrar desde ya temas de limpieza o ajuste de datos en Excel, en R, también, por ejemplo. Y después de hacer limpieza o ajuste de los datos, cuando digo ajuste, por ejemplo, crear nuevas variables y demás, pasar a hacer un análisis descriptivo de los datos y luego avanzar hacia muchos tipos de análisis que existen y que te van a permitir tomar decisiones con los datos. Bien, ahora sí, llegó la hora de aprender de tablas dinámicas. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto.